Quisiera hablar de tantas cosas, porque donde quiera que uno va, Europa, la India, Australia o América, encuentra más o menos los mismos problemas humanos. La mayoría de los seres humanos en el mundo están muy confusos. Viven una vida llena de contradicciones. Se sienten completamente infelices, totalmente desgraciados y con gran sufrimiento. La vida parece más bien un campo de batalla, desde el momento en que nacen hasta que mueren. Uno halla por todo el mundo divisiones nacionales, lingüísticas, diferencias religiosas, una secta opuesta a otra, un sistema en contra de otro, y cada uno asegurando que el suyo es el mejor y único camino, etc. Hay división, conflicto, guerra. Hay divisiones tales como el mundo de los negocios, el mundo espiritual, el mundo religioso, el científico, o el académico y universitario. Viendo toda esta división, este caos total, y tanta desdicha, uno se pregunta, y estoy seguro que ustedes también lo hacen, ¿qué puede uno hacer? ¿Qué línea de acción debe seguirse? ¿De izquierda, de centro o de derechas? ¿O es una línea de acción dictada por alguna ideología, alguna creencia, o por algún imperativo autoritario? ¿O debe uno seguir una línea de acción que no dependa en absoluto de ninguna autoridad, cualquiera que sea, ni de izquierdas, ni de centro, ni derechas, ni de gurú alguno, ningún maestro, sacerdote, ni religión organizada, católica, protestante o la que quieran, sino seguir la propia inclinación y tendencia, o seguir el dictamen de la propia experiencia y de los propios conocimientos, confiado y seguro de sí mismo y con determinación. Hay tanta contradicción, no solo en lo exterior, sino también en lo interior. Pero, ¿qué debe uno hacer? Estoy seguro que se habrán formulado esta pregunta muchas veces. Cuanto más serio se es, no buscando entretenimientos,
Más profundamente debe uno hacerse esta pregunta, encarándose con ella, en un mundo tan caótico, contradictorio y dividido, sabiendo muy bien que se ha perdido la fe, que no se tiene confianza en nadie, en ningún maestro, profesor o sacerdote, ni en ninguna utopía autoritaria. Si ustedes son del todo serios, y espero que lo sean al menos por esta tarde, tienen no solo que haberse formulado una pregunta como esta, sino también haber encontrado una respuesta a este reto. ¿Qué se puede hacer? Si no se tiene fe en otro, ni depende de ningún salvador, maestro, ni autoridad, ¿dónde tiene uno que buscar la luz y la comprensión? Lo que intentamos hacer, enfrentados a este problema extraordinario del vivir, con todas sus contradicciones y complejidades, es hallar nosotros mismos cuál es la línea de acción que no será contradictoria, que será íntegra, completa, y que no producirá más agonías, más daño, más confusión. Averiguarlo es problema nuestro, y pienso que este es el único problema de la vida. Descubrir una acción que no sea fragmentada, que no sea contradictoria, que sea continua, íntegra, completa y total, que por lo tanto no origine más sufrimiento. Y si están dispuestos, nos adentraremos juntos en esta cuestión, teniendo en cuenta que el que habla no tiene autoridad alguna, en absoluto. Porque tanto ustedes como yo vamos a examinar, a observar este fenómeno llamado vida, el vivir, y descubrir la verdad de este asunto, de si hay una acción, un modo de vivir, no en raros momentos ni en las grandes crisis, sino cada día, cada minuto, un modo de vivir en el que haya gozo, en el que no haya violencia, no haya brutalidad, ni contradicción. Y, obviamente, tampoco imitación ni dependencia. A menos que hallemos un modo de vivir así, no una idea abstracta, un concepto filosófico, ni teoría,
sino más bien una manera real de vivir real. Si es posible que haya una acción tan completa, tan íntegra, y tan completamente no contradictoria. Y siento que vivir así es el único modo religioso y ningún otro. Estamos usando la palabra religioso no en el sentido aceptado de la palabra, que es creer en algo, creer en Dios o no, o creer en alguna idea conceptual. Estamos usando esta palabra como un modo de vida tal en el que toda acción es íntegra, llena de plenitud y éxtasis. Nosotros vamos a investigarlo. Antes que nada, para comprender todo esto, tenemos que establecer una relación correcta entre nosotros, entre ustedes y quien les habla. Él no les está enseñando en el sentido usual de la palabra, ni diciéndoles qué deben hacer. La palabra enseñar es dar información, hacer que uno entienda, indicar, informar. Uno puede enseñar matemáticas, y darles alguna información científica. Pero aquí no hay maestro. Y lo decimos de veras. Puesto que cada uno de nosotros tiene que ser su propio maestro y su propio discípulo. Y este es un asunto muy serio. De modo que ustedes están escuchando con una actitud bastante diferente. Están escuchando al que habla, las palabras que emplea, y entendiendo dichas palabras, observando a través de ellas todas sus propias reacciones, sus respuestas y su condicionamiento. De modo que ustedes mismos, a través de su propia observación, aprenden. Y así el que habla se convierte en un espejo en el cual se están observando a sí mismos. De esta forma, la relación entre ustedes y el que habla
es de una comunicación básica, siendo la comunicación un compartir, un comprender juntos, un trabajar juntos. Esto es lo que significa la palabra comunicación, estar en comunión. Así, viendo todo eso, no como teoría, ni como algo ajeno a ustedes, sino que realmente es su vida, su contradicción diaria, su batalla cotidiana, sus irritaciones de cada día, enfados, odio, brutalidad. Veamos si todo esto puede terminar de manera que podamos vivir una vida completamente diferente, una vida que sea libre, una vida cuya acción no acarree desdicha, una vida que en verdad sea completa y totalmente pacífica. Así es que, observando todo esto, uno se pregunta, ¿qué se puede hacer? Sabiendo que ustedes son la sociedad y que la sociedad son ustedes, que usted es el mundo y el mundo es usted, lo cual no es simplemente una idea, sino un hecho. Ustedes han creado este mundo por su codicia, su ira, ambición, rivalidad y violencia. Internamente son eso, y externamente sus guerras, todas esas divisiones, el negro y el blanco, el rosado y el azul, todo lo demás. Prejuicios, antagonismo, brutalidad. Esto lo conocemos. Ustedes o bien lo conocen como una idea, o lo conocen realmente. Lo saben a través de una revista o periódico, o alguien se lo ha contado. O bien usted lo ha observado en sí mismo, completamente. Y por lo tanto, no hay necesidad de que otro le cuente cómo es el mundo. No le hace falta leer ni un solo periódico ni revista, ni escuchar ninguna charla. Si conoce por sí mismo lo que usted es. Al darse cuenta de lo que uno es, la cuestión es completamente diferente. La pregunta de qué hay que hacer. Porque uno se da cuenta de lo que es. Está confundido, como lo está el mundo. Uno vive en contradicción, con división, igual que el mundo.
without understanding oneself, Y sin comprenderse a sí mismo, not only at the conscious level, no solo en el nivel very consciente, much deeply, sino también very muy profundamente, profoundly. Unless there is this understanding, a menos que haya esta comprensión, not according to some analyst, no según algún psicoanalista, Freud, Jung, or your own Freud, Jung particular pet o el analyst, suyo particular y favorito, but to understand yourself as you are. sino comprenderse a sí mismo tal como es. And in the understanding of that, Con esta comprensión, what you have to do becomes entirely different. la pregunta de qué es lo que hay que hacer se vuelve totalmente diferente, Because now you are putting the question porque in relation to por the ahora world as though it was ustedes están something haciendo esta outside. pregunta en relación con el mundo, como si de algo separado de ustedes se tratara. To what political party you should join, ¿En qué partido político deben entrar a formar parte? to what group, ¿A cuál grupo? pacifists, Los pacifistas, etc. ¿Qué grupo? ¿Cuál sección? so you are putting the world as something outside of you. De este modo, sitúan al mundo como algo fuera de ustedes When one mismos. realizes, not verbally, Pero cuando uno se da cuenta, not as an idea, no verbalmente ni como una idea, sino de manera real, realizes that one is the world, que uno es el mundo, and one's responsibility to the world, y que la propia responsabilidad para con el mundo responsibility of understanding es yourself, la responsabilidad de comprenderse a sí mismo tan completamente. and then your question, what to do, has a quite a different meaning. Entonces su pregunta de qué hacer cobra un sentido por entero diferente. So the question is, De modo que la pregunta es, how to observe, ¿cómo observar? how to observe oneself, ¿Cómo observarse a sí mismo, oneself being the total human being, siendo uno la totalidad del ser humano? you are not an American, Usted no es americano, may have the label as the American, a pesar de que puede tener la etiqueta de americano. and a man coming from India may call himself an Y el hombre de la India puede Indian llamarse hindú, particular label, con su etiqueta particular, with his particular superstitions and con sus beliefs. supersticiones y creencias But when you particulares. subtract or push aside all that, Pero cuando uno he's an rasca ordinary o human aparta being todo like esto, you and me, like dozen others. ellos son seres humanos corrientes, como usted y como yo, So, como docena de the otros. question is, how do you observe yourself? Entonces la pregunta es, ¿cómo se observa usted a sí mismo? Because without knowing yourself, who is Puesto the que world, sin conocerse a sí mismo, not an usted que es el mundo, the word individual means la palabra individuo a total entity. significa una entidad total e indivisible. An individual means a human being in whom there is no Individuo quiere contradiction, decir no division, un ser humano en el cual no separation. existe contradicción, It is a total unity, división ni separación. harmonious unity. Es una unidad total, That is, that word, the individual means. una unidad armoniosa. Es decir, esa palabra individuo You're not human you're not significa eso, individuals, you're all broken up. indivisible. Así pues, ustedes no son Contradictory in individuos. yourself. Todos están fragmentados sin contradicción consigo mismos. So, how are you to look at yourself? ¿De qué modo tienen que observarse a sí mismos? Please do listen to this. It's quite Por favor, escuchen esto. absorbing. Es interesantísimo.
It demands a great deal of intelligence. Requiere mucha inteligencia. It's great fun, Es muy divertido. much more fun than any book. Than any religious entertainment. Mucho más divertido que cualquier libro, que cualquier entretenimiento religioso, que cualquier filosofía. As we are broken up human beings, in our Puesto que somos seres humanos fragmentados en nosotros mismos, contradictory desires, con deseos contradictorios, feeling inferior, or con superior, sentimientos de superioridad o de being inferioridad, afraid, tenemos miedo, having no love, carecemos de amor, feeling lonely, nos sentimos solos, fragmentados, fragmented, not only superficially but deeply. no solo superficialmente, sino en lo profundo. How are you to observe? One fragment, observe the ¿Cómo rest hacen of the ustedes para fragment. observar? ¿Cómo un fragmento que observa al resto de los fragmentos? One becoming the sensor, Uno que se vuelve el sensor, que examina y observa, the observer, watching over the rest of the fragment, y vigila el resto de los fragmentos. and what gives him the authority. ¿Y qué es lo que le da la autoridad sobre el resto de los fragmentos? So the question is, De modo que la cuestión es, who is the observer ¿quién es el observador and who is the sensor? y quién el sensor que dice, esto es lo que voy a hacer y esto no? This is right and this is wrong. Esto es correcto y esto incorrecto. This path I will take and I won't tread that path. Voy a seguir por este camino y no pisaré I aquel. will be a pacifist with regard to this war. Seré pacifista respecto a esta guerra, I have other pero favorite war. tengo otras guerras favoritas. I will follow this leader and Seguiré a not este líder, pero no a aquel. that. I believe in this and not in that. Creo en esto, pero no en aquello. I will hold this prejudice and reject that. Mantendré este prejuicio y rechazaré el otro. If you have observed yourself, Sabiendo, si se ha observado a sí mismo, que es un ser humano fragmentado. and therefore being fragmented, contradictory, Y por lo tanto, living in siendo constant fragmentado, contradictorio, viviendo en constante conflicto, conflict, and knowing this conflict, conociendo dicho conflicto, one fragment of this many fragments takes charge, un fragmento de entre tantos y tantos fragmentos becomes the toma las authority riendas, sensor, se convierte en autoridad y en censor. and his observation must inevitably contradict. Su observación tiene que ser inevitablemente contradictoria. You're following all this. Espero que estén siguiendo todo esto. If one fragment, Si un fragmento, una parte de usted, assumes the authority of the analyzer asume la autoridad del over analizador the other fragment, sobre los demás fragmentos, why has he assumed that authority? ¿por qué ha asumido tal autoridad? And can he, one fragment, analyze the rest of the other fragments? ¿Y puede él, un fragmento, analizar el resto de los otros fragmentos? How dreadfully complex it has all become. Vean cuán terriblemente complejo se ha vuelto todo eso. Whether you are
analyzed by a professional, Tanto si ustedes se hacen analizar por un profesional analyze yourself, o se analizan a sí it's mismos, still the same pattern. no deja de ser el mismo patrón. So it's very important to find out De modo que es muy importante averiguar cómo observar. how to observe all these many contradictions Cómo observar toda esta cantidad de which make contradicciones up of our life. que forman nuestra vida. How to observe the whole of those fragments without another fragment taking place. Cómo observar la totalidad de dichos fragmentos sin que... It's very important to find out. Pero esto es muy importante que lo descubran, There is contradiction, porque mientras haya contradicción y división en uno mismo, there must be conflict, tiene que haber there conflicto, must be violence, tiene que haber violencia, which expresses itself in the world, que se manifiesta en el mundo externo, in society. en la sociedad. And as long as this fragmentation exists within one, Y mientras exista esta fragmentación dentro de uno, there can be no peace. no puede haber paz. And a man who really deeply wants to understand and live a peaceful life, Y un hombre que verdadera y life profundamente of love, quiera comprender y vivir una vida pacífica, must understand it una vida de amor, completely. tiene que comprender esta cuestión completamente. Therefore, it's a very serious matter. Por consiguiente, es un asunto muy Not serio. just an afternoon listening to a few words. No se trata solo de escuchar unas cuantas palabras en una tarde. The problem of existence. Estamos tratando con el problema total de la existencia. And it's only the mind that can give serious attention to this, Y es tan solo la mente is able to resolve. que puede con seriedad prestar atención a It's esto, very important. la que es capaz de resolverlo. Es pues muy importante y urgente Understand this question. que uno comprenda esta cuestión. How do you observe? ¿De qué modo observa usted? Do you observe yourself as an outsider, ¿Se observa a sí mismo como a un extraño, saying this como is un right, sensor, this is wrong, diciendo, esto está bien, esto está mal, approving, justificando, storing up? condenando, aprobando y almacenando? And if you do, there's a Y contradiction. si lo hacen, hay contradicción And therefore conflict. And therefore y por violence. lo tanto conflicto y por consiguiente violencia. How do you observe? ¿Cómo observa usted? Do you observe through an image? ¿Observa a través de una imagen? When you observe a tree, do you observe Cuando usted observa el árbol, with knowledge of that tree, ¿lo hace con los conocimientos que tenemos de ese árbol? the knowledge that separates you from the tree, ¿Los conocimientos que le separan de ese árbol? divides you, ¿Que le dividen? brings about a space between you and the tree? ¿Que originan un espacio entre usted y el árbol? ¿Cómo observa usted? Your wife and your husband, ¿Cómo observa a su esposa y a su marido? girl or boy, how do you observe them? ¿A su novio o a su novia? Watch yourself, sir. Please do it. ¿De qué modo les as we observa? are talking. Fíjense en sí mismo, señor, por Don't favor. make notes. Hágalo mientras hablamos. No tome notas, Don't fiddle around with tape recorder, ni pierda el tiempo grabando, but watch it. How do you look sino at another? obsérvelo. ¿Cómo mira a otro? Don't you look at another through the image you have built about the other? No lo mira a través de la imagen que se ha construido de él, The image that you have been building for many years or perhaps la imagen que se ha construido acerca de él por espacio de muchos años, o 2 días quizás.
the image becomes the observer. y la imagen se convierte en el observador. Are you following this? So, the image, or through the image you look. Entonces, a través de la imagen, usted mira. So the sensor, the De observer, modo que el sensor, el observador, is one of the fragments, es uno de los fragmentos. and that sensor has an image. Y dicho sensor What is right and what is tiene wrong, una imagen de lo que es correcto y de lo que no lo es, de qué debería hacerse y de lo que no debería hacerse, as porque a fragment. él sigue funcionando como un fragmento. So the question from this arises, De ahí surge la pregunta whether one can observe de si uno puede observar without any fragment. sin ningún fragmento, To see you, see oneself, verse a sí mismo, ver el mundo without fragmentation. sin fragmentación en absoluto. And what brings about fragmentation? Pero, ¿qué es lo que produce fragmentación? Not only in oneself, but also No solo en uno mismo, one is. sino también en el mundo al cual What brings pertenece. it about? ¿Qué es lo que la produce? Why is one fragmented? ¿Por qué está uno Why fragmentado? there are contradictory desires? ¿Por qué hay deseos contradictorios? Right? Now, Ahora bien, why is one violent? ¿por qué es uno violento? Which is part of contradiction. Lo cual forma parte de la contradicción. There are many causes why human beings are violent. Pueden haber causas por las cuales el ser humano es violento. Lack of physical space, Falta de espacio físico, human beings who have evolved from the animal. el que los seres humanos han evolucionado a partir del animal, y los animales son muy agresivos. And people love being aggressive. Y a las personas les encanta ser agresivas, Feeling inferior, sentirse inferiores, and they want to be superior. y luego quieren ser superiores, etc. And so on. That many causes. Hay muchas causas, And most of us spend our time y la mayoría de nosotros pasamos el tiempo discutiendo las causas explaining the causes. y explicándolas. Each professor, each specialist, each Cada profesor, cada especialista, according to cada his escritor, conditioning, de acuerdo con su condicionamiento, explains the cause. explica las causas. Volumes are written why human beings are violent. Se han escrito volúmenes y más volúmenes de por qué los seres humanos son violentos. Human beings still remain violent. Pero al final, los seres humanos siguen siendo violentos. So, the description is not the described, and therefore is of very little La value. descripción no es lo descrito y por tanto tiene muy poco valor. You know why you are violent very well. Ustedes saben muy bien por qué son violentos. You spend years trying to find out the cause of No your precisan pasarse años y años violence. intentando descubrir la causa de su violencia, But lo que representa una enorme pérdida de tiempo, observe violence as it is, sino observar la violencia tal como es, without the censor, sin el sensor, who then separates himself from the fact that he is violent. que entonces se separa a sí mismo del hecho de que es violento.
¿Nos comprendemos mutuamente? Are we communicating with each other? ¿Nos comunicamos unos con otros? I'm not sure. No estoy seguro. Look, sirs, this is really very important to understand. Miren, señores, esto es muy importante de comprender. So let's go into a little more. Así es que profundicemos en ello un poco más. Let's suppose I'm violent. Supongamos que soy violento. Anger, jealousy, Enojo, celos, brutalidad, driving ambition, that ambición impulsora que origina competición. and I'm always measuring myself against somebody else. Me estoy midiendo siempre frente a algún otro. And this comparison Y dicha comparación may feel I'm inferior. me hace sentir inferior a usted, que es superior. So there is a battle, Así hay lucha, violence, violencia I know all that. y todo eso. Then I say to myself, I must get rid of Entonces me digo a mí mismo, I want to live at peace. tengo que librarme de eso. Quiero vivir en paz. Though I've lived for thousands and thousands of years as a human being, Aunque he vivido durante miles y miles de años como ser humano, there must be change. tiene que haber un cambio. There must be change in society. Tiene que haber un cambio en la sociedad, How rotten it is, and it is. por más corrupta que sea, y lo es. So I'll plunge into social work. And therefore, Así es como me sumerjo en un trabajo de ayuda social. and the social work and the society is me. Y por consiguiente me olvido de mí mismo. Pero el trabajo social y la sociedad So I'm soy yo. escaping from myself Estoy, pues, huyendo de mí mismo and realizing all the tricks the mind plays upon itself. y dándome cuenta de todos los trucos que la mente se hace a sí misma. Ahora me miro a mí mismo. Yo soy violento. How do I look on that violence? Pero, ¿cómo miro esta violencia? A censor who condemns violence? ¿Como un censor que condena la violencia Violence? o que la justifica? Or one who is not capable of dealing with that violence, therefore escapes from it? ¿O como uno que no es capaz de habérselas con esa violencia y por eso huye de ella? ¿Cómo me miro a mí mismo? ¿Cómo miro esta violencia? Please do it. Por favor, háganlo. Are you looking at it as an observer who is different from violence? ¿Están mirándola como un observador que es diferente de la violencia? The observer who is separate, who condemns, justifies. El observador que está separado, The observer que condena y justifica y dice, esto está bien, etc. himself El observador mira la violencia, se separa a sí mismo de la violencia y la condena. is the observer, the observed. ¿O es el observador lo observado? The following, ¿Están siguiendo? the observer recognizes violence El observador reconoce la violencia in order to do something y about se it. separa a sí mismo para hacer algo al respecto. But this separation is one of the tricks Pero of thought. esa separación es uno de los trucos del pensamiento, So the observer is the observed. porque el observador es lo observado, So es long la as violencia. there is a division between the observer and the Mientras observed, haya una there división must be violence. entre el observador y lo observado, tiene que haber violencia. So when I realize that, Entonces, verbally, cuando me doy cuenta de eso, with my mind, no verbalmente, sino con mi corazón, con mi mente, con todo mi ser, then what takes place? ¿qué es lo que sucede?
You understand my question? ¿Comprenden mi pregunta? You know, when you observe anything, Cuando observan algo, there is always not only physical separation, siempre hay no solo separación física, distancia y espacio. there is also the desire to identify yourself with Hay that también which is beautiful el deseo de identificarse con aquello que es bello y noble, and not identify yourself with that which is not. y de no identificarse con lo que no lo es. So identification is part of the trick. Así es que la identificación forma parte de los trucos de una mente A mind that has separated itself as que the se ha sensor separado a sí and is now misma trying to en el identify. papel de sensor y ahora intenta identificarse. But whereas when the observer becomes aware that he is part of the observed, Mientras que cuando el observador se vuelve consciente de que él es parte del observado, and therefore no image y lo es, between the observer y por lo and the tanto observed, no hay imagen entre el observador y lo observado, then you will find that conflict completely comes to an end. entonces usted descubrirá que el conflicto termina completamente. This is real meditation. This is not Esto just es verdadera meditación, no es un truco. Therefore, it's very important, imperative, Por eso es importante, understand oneself. es indispensable que uno se comprenda a sí mismo profundamente, Understand all the responses, que comprenda conditions, todas las reacciones, el condicionamiento, the various temperaments, los distintos temperamentos, características y tendencias. tendencies, just to watch. Simplemente observar sin el observador. Okay, we are meeting now ¿Nos comprendemos ahora? to observe without the observer. Observar sin el observador. And that is the act of learning. Y ese es el acto del aprender. And so that's the act. That is the action. Así pues, eso es el acto, esa es la acción. There is a difficulty in this. Ahora Is bien, observing. en esto hay una dificultad. Uno se observa a sí One mismo. wants to learn about oneself. Uno quiere aprender acerca de sí mismo. The more you discover, Cuanto más descubre y más comprende uno, mayor libertad. the greater the freedom. I'm using the word more purposely for the moment. Estoy usando la palabra más a propósito por ahora. The more is a comparative evaluation. Lo más es una valoración comparativa. I want to understand myself. Quiero comprenderme a mí mismo y aprender acerca de mí mismo. Cuando me observo a mí mismo, por favor, háganlo mientras el que habla se está adentrando en ello. Háganlo de verdad, no se lo lleven a casa para pensarlo. Háganlo ahora. Esto no es una terapia de grupo, ni un confesionario, ni toda esta tontería, sino observarse a sí mismos como son, mientras estamos trabajando juntos. Quiero aprender acerca de mí mismo. Pero yo soy un movimiento vivo. Cada deseo se contradice con el otro. Ellos están vivos, en movimiento, son vitales. Yo observo. Y a través de dicha observación he aprendido. Con lo que he aprendido, voy a seguir mirando al instante siguiente, ¿verdad?
observe with the knowledge which I have gathered through previous observation. Voy a mirar y a observar con los conocimientos que he acumulado mediante las observaciones previas. Am I learning? Is there learning then? ¿Estoy aprendiendo ahí? Because when the mind observes Hay aprendizaje en este with caso, an accumulated knowledge of its examination, porque cuando la mente observa con los conocimientos que ha acumulado, is preventing gracias a su investigación, este conocimiento está impidiendo la percepción. that knowledge is preventing the freedom to look. Este conocimiento impide la libertad para mirar. See the difficulty. Vean la dificultad. So can the mind observe without accumulate? Entonces, ¿puede la mente observar sin acumulación? And the accumulation is the observer, Y la acumulación es el observador, is the es el sensor, conditioned entity. es la entidad condicionada. Therefore, to look without accumulating, Por lo tanto, mirar sin acumulación, that is, look, es decir, someone flatters you. mire señor, alguien le halaga How nice you are. y le how dice, beautiful you are, qué amable eres, how very intelligent, qué hermoso o cuán inteligente, or how stupid you are. o qué estúpido eres. Now, can you listen? Ahora bien, ¿puede to usted what he escuchar says lo que that you dice are stupid or very el que clever, usted or es very this estúpido or very o that? muy inteligente Can you listen o muy esto without o muy lo accumulation? otro? ¿Puede escucharlo sin acumulación? That is, without accumulating the insult O sea, sin acumular ni el insulto ni el halago. because if you listen with accumulation, then he Porque becomes your si enemy, escucha acumulando, or your entonces friend. él se convierte en su enemigo o en su amigo. That listening and how you listen Y por lo tanto, creates este image. escuchar y el modo en que escucha crea la imagen. And that image separates. Esta imagen separa And that image is the cause of conflict. y es la causa del conflicto. The image that you have about the communist Esta imagen que ustedes tienen del comunista y del burgués. the image you have about the Catholic La imagen que tienen del católico si son and the protestantes. Catholic has the, Y el the católico image about the Protestant. tiene la imagen del protestante. The image you have about your La husband imagen or your que tienen de wife su or marido your o de boy su or esposa, su novio o lo que sea. you believe and another Usted does not cree, believe. el otro no cree. So there is contradiction. Y así hay contradicción. So can you observe without separation? ¿Puede usted entonces observar sin separación? Can you observe at the moment of violence? ¿Puede observar en el momento de la violencia, Your anger, en el momento de su ira, without the censor? sin el sensor? See how difficult it becomes if you're not aware. at Vea that cuán moment. difícil se vuelve si usted no es consciente en el momento. If you're not aware at that moment, you've already created Si no es the image. consciente en ese momento, usted ya ha creado la imagen. So to observe the cloud, Observar, pues, las nubes, the beauty of it, su belleza, the light of it, su luz,
to observe the lovely hills in this country, observar las lindas colinas de este país, to observe the light on the water, observar la luz sobre el agua, just to observe without naming it. simplemente observar sin nombrar, Because the naming, the knowledge, porque eso, el nombrar, the experience los conocimientos y la experiencia prevents the mind le from impide a observing usted, totally. le impide a la mente observar de forma total. So when the mind can look Entonces, without cuando the la mente observer, puede mirar sin el all observador, fragments come to an end. todos los fragmentos tocan a su fin en uno mismo. And this is really very important to grasp. Esto es verdaderamente muy importante que se This capte cannot y be se taught comprenda. by another. No puede ser enseñado por otro.